Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas, entre ellos 4 niños. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y, en febrero de 1993, fue considerada entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo por la revista norteamericana Mundo Cristiano, alcanzando solo en Seúl más de 100.000 miembros. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración y ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. A la fecha, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Amados hermanos y amigos, esta es la cuarta prédica del mensaje de la cruz, y hoy les hablaré de cómo Dios creó al hombre. Dios no tiene ni principio ni fin. Ha existido desde antes de la eternidad, cosa que ningún ser puede entender. En un momento determinado, Dios ideó un plan. Era un plan para crear los cielos y la tierra y a los seres humanos. A fin de llevar a cabo este propósito, Dios preparó una a una todas las cosas durante un largo periodo de tiempo. Primero, del espacio espiritual donde había estado morando, Dios separó el mundo físico, en donde crearía todas las cosas y a los seres humanos. En ese momento, luego de que en el principio había existido como un solo Dios y Padre, se dividió a sí mismo en Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y así llegó a conformar la Trinidad.
Desde ese instante, Dios adoptó una imagen y forma específica, y es la imagen que ahora nosotros tenemos. En el reino espiritual, Dios hizo a los seres espirituales como las huestes celestiales, los ángeles y querubines. En el mundo físico hizo la tierra en la cual vivirían los seres humanos. Luego que concluyó con todos estos preparativos, Dios empezó a crear los cielos y la tierra a gran escala. El capítulo 1 de Génesis brevemente nos narra el proceso de la creación de Dios en 6 días. En el primer día, Dios creó la luz. En el segundo, la expansión de los cielos. Y en el tercer día separó las aguas de la tierra e hizo las plantas, los árboles que producían fruto y todo tipo de vegetación. En el cuarto día hizo el sol, la luna y las estrellas en el cielo. Y en el quinto día creó los seres vivientes en las aguas y las aves. En el sexto día hizo el ganado y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Por último, creó al ser humano. Toda esta labor de separar el mundo físico del espiritual y de crear los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella fue, en resumen, para crear al hombre. Precisamente como los padres decoran el dormitorio de un bebé y disponen todo para el pequeño, incluso antes de que nazca, y preparan los juguetes y todo para sus hijos, Dios hizo el medio ambiente idóneo y más adecuado para el hombre y lo creó para que pudiera disfrutar de todo. El ser humano, los animales, las aves y las plantas no llegaron a existir por pura casualidad. Tampoco el sol, el agua ni el aire. Dios creó todo apropiadamente para el cultivo y el desarrollo del ser humano. Entonces, ¿por qué Dios creó al hombre? ¿Por qué ha permitido que la humanidad y la tierra existan hasta hoy? Si puede responder a esta pregunta, podrá también hallar la respuesta al propósito de su vida y cómo debe vivirla. A fin de saber el verdadero valor del ser humano, primero debe conocer el propósito que Dios tuvo para crear al hombre. Podrá vivir una vida significativa y valiosa solo cuando viva de acuerdo al propósito para el cual vino a este mundo. Espero que a través de este mensaje pueda entender el propósito de Dios al crear al hombre. Oro en el nombre del Señor que en el momento que finalice su vida en este mundo pueda decir: he vivido verdaderamente una vida con propósito y significativa. Estimado público televidente, Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios creó por su palabra los cielos y la tierra, pero Él mismo formó al hombre del polvo de la tierra. Dios moldeó no solo la apariencia externa, sino también los órganos internos, huesos y músculos, y todos los tejidos en forma perfecta. Luego que Dios hizo al hombre de forma tan sofisticada, sopló en su nariz aliento de vida. Desde ese momento, el hombre fue un espíritu viviente. Sin embargo, cuando las personas escuchan esto, algunos dicen que no lo pueden creer. No creen que una imagen hecha del polvo de la tierra pueda llegar a tener vida y moverse de un lugar a otro. Pero aún el hombre, que en sí mismo es una simple criatura, ha acumulado tal conocimiento que ha llegado a ser robots muy similares al ser humano y computadoras que son, en alguna medida, como el cerebro humano. Incluso ha podido hacer órganos internos artificiales
y piel sintética. Cuando se ensamblan las partes previamente elaboradas y se forma una máquina y se le conecta a una fuente de energía o electricidad, este aparato podría incluso llegar a moverse como si estuviese vivo. Nuestro Dios también hizo todas las partes del cuerpo humano, y entonces puso en el hombre el aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Si el ser humano, como creación, puede hacer estas cosas, entonces, ¿por qué sería difícil para Dios, el Todopoderoso, crear al hombre? Es que el hombre ha llegado a limitar su pensamiento al punto de no creer en el poder de Dios. Dios existió desde antes del inicio de los siglos, pero el hombre nace del vientre de su madre. A partir de ese momento obtiene su conocimiento y sabiduría de otras personas y criaturas. Por eso, no debemos tratar de juzgar a Dios con ese limitado conocimiento. Aún hoy en día, Dios nos muestra las obras de la creación para que podamos ir más allá de nuestra propia limitación mental y de nuestros pensamientos. En las campañas de avivamiento, en nuestra iglesia, o en las cruzadas internacionales, hay numerosas personas que experimentan el poder de la creación de Dios. Por ejemplo, personas que tienen piernas de diferente tamaño, debido a una parálisis infantil o a algún accidente de tránsito, han visto cómo, luego de recibir por fe la oración de sanidad, sus piernas se han alargado hasta llegar a tener ambas el mismo tamaño. En estos casos de piernas desiguales, algunas se han alargado 2, 4 o incluso 8 centímetros. Por ejemplo, en el caso de la pierna izquierda de la diaconisa Hickinson, era 4 centímetros más corta que la derecha, debido a una parálisis cerebral congénita. Cojeaba al caminar, y debido a que su columna y la cadera estaban torcidas, le era bastante duro y difícil estar de pie o caminar por mucho tiempo. Durante la campaña de avivamiento de 1997, recibió la oración de sanidad, y en ese mismo instante la pierna más corta comenzó a alargarse de tal forma que ella pudo pararse derecha. La columna, que se le había encorvado debido a la disparidad de sus piernas, se enderezó, y el hueso de la cadera que estaba torcido también recuperó su forma normal, y su estatura aumentó 3 centímetros. Para que una pierna corta se alargue de esta forma, se requiere extender no solo los huesos, sino también los músculos, nervios y los tejidos de la piel. Todo esto tuvo que ser hecho nuevamente. Por medio de la oración, Dios realizó una obra de creación al hacer todas estas partes completas. Actualmente ella se encuentra casada y tiene 2 hijos. Asimismo, en el año 2002 tuvimos una cruzada unida en Marina Beach, en Chennai, India, a la que asistieron un total de 3 millones de personas. Un muchacho de nombre Ganesh asistió a este evento. Tenía un tumor en su cadera y lo habían operado para extraerle una parte del hueso y de la articulación de la cadera. Le habían insertado una placa de metal para unir la parte de la articulación de la cadera que le quedaba con el hueso del muslo. En la placa de rayos X se puede apreciar claramente la placa de metal y los pernos que le colocaron en el hueso. Incluso después de la cirugía, Ganesh sufría de terribles dolores y no podía caminar sin muletas. Pero cuando recibió la oración en la cruzada, todo su dolor desapareció inmediatamente y pudo caminar y correr por sí solo sin las muletas. Ahora puede jugar cricket. Poco tiempo después supimos que sus huesos se regeneraron, a pesar que una parte de ellos había sido extraída, de tal forma que ahora le podrán quitar la placa de metal y los pernos que le habían colocado. Dios, el Creador, puede alargar las piernas cortas, hacer que uno camine aún faltándole un hueso imprescindible para caminar, y puede hacer que un hueso que ha sido extraído de su cuerpo vuelva a crecer. A través de estas obras de creación podemos creer indudablemente que Dios hizo al hombre.
Amigos y hermanos, Dios el Creador, después que hizo a Adán y a Eva, les dio la semilla de vida para que tuvieran descendencia. Al hombre le dio el espermatozoide y a la mujer el óvulo. En ambos están concentrados la energía de vida de los padres. En esa pequeña semilla de vida está contenida la apariencia de los padres, el carácter, la inteligencia y los hábitos. Y, por eso, los hijos se parecen a sus padres. Qué asombroso es que todas estas cosas estén contenidas en una semilla tan pequeña que ni siquiera es visible a simple vista. Dios es el que dio esta semilla de vida para procrear y también es quien dio el poder de concebir a través de esta semilla. Puesto que un bebé nace por medio de estas semillas, podemos llamar a quien puso el espermatozoide el padre y a la que dio el óvulo y dio a luz a la criatura la madre. Si no ha recibido el espermatozoide ni el óvulo de sus padres, no los podrá llamar papá ni mamá. El nuevo ser nace por la unión del espermatozoide con el óvulo de los padres, pero la concepción en sí misma es controlada por Dios. Amigos, si los niños se parecen a sus padres y a sus antepasados, ¿a quién se asemejaba Adán, el antepasado de toda la humanidad? Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Adán y Eva fueron hechos a la imagen del Dios Santo. La imagen aquí no solo se refiere a la apariencia exterior, sino a lo que es más importante en el hombre, su espíritu, ya que su cuerpo es solo un vaso o recipiente que contiene el espíritu. La connotación más importante al afirmar que el hombre fue creado a la imagen de Dios es que su espíritu vino del Espíritu de Dios y que nuestro espíritu está hecho a la imagen del Espíritu de Dios. Por eso lo llamamos el Padre de nuestro espíritu. Sucede lo mismo con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es concebido por la unión del espermatozoide y el óvulo que han sido dados por Dios. Cuando al principio fue creado Adán, su espíritu estaba lleno solo con bondad, luz y verdad, exactamente como es Dios, quien es santo y puro. Sin embargo, desde que Adán comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, la humanidad se manchó con el pecado y la maldad. A diferencia de cómo era al momento de ser creado al principio, Adán perdió la imagen del Dios Santo. Así, lo que tenemos que hacer si creemos en Dios es recobrar la imagen perdida del Dios Santo. Por eso debemos aceptar al Señor Jesucristo, recibir el perdón de los pecados y empezar a recuperar la imagen perdida de Dios. Esta es la vida cristiana y el cultivo o perfeccionamiento del ser humano. Debemos de amar a Dios y vivir una vida transformada conforme a la palabra de Dios. Amados, la humanidad ha estado intentando obtener la respuesta a esta pregunta. ¿Para qué vivo? Podemos encontrar una clara respuesta para el propósito de nuestras vidas solo cuando reconocemos y aceptamos a Dios como el Creador. Debemos en primer lugar comprender por qué Dios creó al hombre y por qué lo cultiva en este mundo. Aquí estoy usando la expresión cultivar. Esta la tomé de las parábolas en la Biblia. Hay numerosas parábolas en la Biblia y entre ellas hay un buen número referidas al cultivo de la tierra, a la agricultura y a la cosecha de los frutos y de los granos. Por ejemplo, en el capítulo 13 de Mateo, Jesús comparó el corazón del hombre con 4 tipos de tierra. Expresó que la medida en la que uno produce verdadero fruto difiere de acuerdo al tipo de corazón sobre el cual la semilla de la palabra de Dios ha caído. Asimismo, explicó acerca del juicio a través de la parábola del trigo y de la paja en el capítulo 3 de Mateo y de la parábola de la cizaña y del trigo en el capítulo 13 de Mateo. Las almas que son
Como el trigo irán al granero del reino de los cielos, pero las almas que son como la cizaña y la paja serán quemadas en el fuego del infierno. A través de estas parábolas bíblicas, Dios nos hace saber que la creación del hombre en esta tierra y el desarrollo de la historia de la humanidad son como un cultivo, exactamente como los labradores y agricultores aran la tierra y la cultivan. Dios también nos cultiva como un labrador. Es por eso que podemos afirmar que la providencia de Dios, al crear a los seres humanos y permitir que viviéramos en esta tierra, es la providencia del cultivo del ser humano. Por tanto, ¿por qué Dios creó a Adán? ¿Y por qué ha estado cultivando al hombre hasta ahora? Concluimos que el propósito del cultivo del ser humano es conseguir y formar verdaderos hijos de Dios. Dios desea tener verdaderos hijos con quienes pueda compartir su amor. Dios, el Creador, tiene el poder de la deidad, la autoridad como juez y una estricta justicia como ser divino. No obstante, al mismo tiempo, Dios también tiene parte de nuestra naturaleza humana, como amor, compasión y misericordia. Algunas veces se regocija y se siente feliz, y en otras siente tristeza o se lamenta. Y debido a que tiene estas características de la naturaleza humana, anhelaba tener alguien con quien compartir su amor en vez de permanecer solo. Por eso planeó crear y cultivar y formar al hombre. Por cierto, Dios no necesitaba hacer al hombre. Él tenía infinidad de ángeles y huestes celestiales que son seres que solo obedecen incondicionalmente a Dios. Lo adoran, lo alaban y le dan gloria. Estos no son seres que al enfrentar diferentes situaciones escogen obedecer o no, sino que tan solo se limitan a obedecer incondicionalmente. Pero hay algunos ángeles a quienes Dios les dio esa característica de la naturaleza humana para que pudieran elegir por propia voluntad. Uno de ellos fue Lucifer. Debido a esto, Lucifer pudo elegir no obedecer, sino traicionar a Dios. Sin embargo, Dios desea verdaderos hijos quienes, a diferencia de los ángeles, obedezcan por su propia voluntad y lo amen de todo corazón. Permítame darles un ejemplo. Una persona tiene un hijo y en algunas ocasiones ese hijo causa problemas y rompe el corazón de sus padres. Pero cuando sus padres lo reprenden, el hijo se arrepiente, pide perdón y se reconcilia con sus padres en forma amorosa y amable. Conforme el hijo se hace mayor, llega a entender el corazón de sus padres. Mientras más comprende a sus padres, su agradecimiento y amor por la gracia de ellos se hará cada vez mayor. Su amor día a día debe ser más profundo y, sin embargo, muchas veces ese no es el caso. Con el tiempo las personas se vuelven malvadas. La semana pasada nos hemos enterado de una noticia bastante triste. Un hijo cuya madre tenía Alzheimer y que tenía la parte inferior del cuerpo paralizada, se fue de la casa y la abandonó en ese estado. Un año después regresó. Su madre yacía muerta y solo quedaban sus huesos en la casa. La habitación despedía un olor fétido. No sé cómo los vecinos no se percataron de ello. De cualquier forma, este hijo regresó y vio el cuerpo de su madre, y lo que hizo fue irse de la casa de nuevo, sin ni siquiera enterrarla. Más tarde lo encontraron y lo detuvieron. Pude enterarme que estas lamentables noticias acontecen cada semana. Sin embargo, en los años 50 y 60, estas cosas sucedían muy de vez en cuando. Y cuando algo así pasaba, todos los vecinos se quedaban espantados de oír algo así. No obstante, hoy en día, este mundo está tan lleno de pecado que vemos noticias como esta cada semana. Por otra parte, ¿cuántas otras cosas suceden y no nos enteramos de ellas? Por eso, su agradecimiento y amor por la gracia de sus padres debe ser cada vez mayor mientras más los comprenda. Ahora, supongamos que en esa misma casa hay un robot con los últimos adelantos tecnológicos. Este robot tiene una forma humana. Incluso
puede hablar y obedecer toda orden que se le da. Puede hacer aún las labores más difíciles y arduas para ayudar a su dueño. Nunca ocasionará algún problema ni decepcionará el corazón de los padres como el hijo que ya se mencionó. Entonces, ¿cuál de los dos quisiera tener? ¿Diría acaso que no desea tener un hijo porque ya tiene un robot último modelo? ¿Un robot que le obedece en todo? No importa lo bien que pueda obedecer un robot y cuánto se pueda parecer a un ser humano, nunca podremos compararlo con nuestros propios hijos con quienes podemos compartir nuestro corazón. En una ocasión, crié unas aves llamadas minas y les enseñé a inclinarse y a saludar, y lo aprendieron muy rápido. También repetían algunas palabras feas que habían aprendido antes. Preguntaban a todos, ¿por qué? ¿Por qué? Las tuve por un par de semanas y luego me deshice de ellas. Quería saber con cuánta rapidez aprendían el lenguaje del ser humano y lo repetían con bastante rapidez. Por eso quise enseñarles algunos versículos de la Biblia. Sin embargo, ¿las aves realmente entienden el lenguaje del hombre? ¿Saben acaso el significado de las palabras? Además, comen todo el día. Tienen que tener alimento todo el tiempo. Todo el día comen y eliminan el alimento. Sería bueno que solo eliminaran el alimento 2 o 3 veces al día, pero lo hacen todo el día. Por eso, como lo hacen todo el día, ese olor se puede oler en toda la casa. Cuando los hermanos vienen a visitarme, mi casa debe de oler bien. Sin embargo, no olía tan bien por esos pajaritos. Por eso los regalé. Como decía, no importa lo bien que pueda obedecer un robot y cuánto se pueda parecer a un ser humano. Nunca podremos compararlo con nuestros propios hijos, con quienes podemos compartir nuestro corazón. Igualmente, Dios desea conseguir esta clase de verdaderos hijos con quienes pueda compartir su corazón. En vez de las huestes celestiales y los ángeles que son hechos solo para obedecer, Dios desea verdaderos hijos quienes voluntariamente le obedezcan por amor. Por eso Dios hizo al hombre. Si Dios logra formar verdaderos hijos quienes conozcan su corazón y lo obedezcan desde lo más profundo de su corazón, Él los guiará al eterno reino de los cielos y hará que disfruten solo de gozo y de felicidad. Sin embargo, cuando uno siembra, no siempre obtendrá solo trigo. Aun cuando los agricultores hacen todo lo posible, en el momento de la cosecha no solo brota trigo, sino también paja. La paja no se puede comer, y si en el granero guarda la paja junto con el trigo, aún el trigo se volverá incomible. Por eso, solo se puede usar la paja para fertilizante o se tendrá que quemar. De la misma manera, luego que Dios cultive a los seres humanos, al final separará el trigo de la paja. Mateo capítulo 3, versículo 12 dice: Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Cuando el día final dispuesto por Dios venga, Él finalizará el cultivo y perfeccionamiento del ser humano y juzgará a todos los que han vivido en este mundo. En ese momento, aquellos que no sean trigo sino paja, luego del juicio, irán al fuego del infierno. Por tanto, ¿qué clase de personas representan el trigo que entra al reino de los cielos y qué clase la paja que va al infierno? El trigo son aquellos que han aceptado a Jesucristo, han amado a Dios y han vivido conforme a la palabra de Dios. Son los que diligentemente se han despojado de toda maldad y han recuperado la imagen perdida de Dios. Por el contrario,
La paja son aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Son los que viven en oscuridad, en mentira y falsedad. Hay también aquellos quienes afirman y profesan su fe en Dios, pero que realmente no creen de corazón, sino que viven en falsedad y en tinieblas. Pero lo más importante es que no todos los que van a la iglesia son granos o semillas que han llegado a madurar totalmente, aun cuando confiesen con sus labios que creen en el Señor, si no viven de acuerdo a la palabra de Dios, sino que viven en el pecado siguiendo los deseos del mundo. No son trigo, sino paja. Es por eso que Mateo capítulo 7, versículo 21 declara: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amados hermanos y amigos, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4 cita: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea que todos lleguemos a conocer su corazón, que lleguemos a ser trigo y alcancemos la salvación. Por eso dio a su único Hijo Jesús para que fuera crucificado. Sin embargo, aquellos que no han aceptado al Señor como su Salvador, o los que aún viven en pecado, no pueden ser considerados como verdaderos hijos de Dios hechos a su imagen. No pueden llegar a ser verdaderos hijos de Dios. Y puesto que no pueden lograr ni alcanzar el propósito para el cual fue hecho el ser humano, no se diferencian de los animales y no son más que cizaña y paja. Dios no puede traer esta paja que ha perdido el valor del ser humano al reino de los cielos junto con las almas que han llegado a ser como trigo. ¿Qué sucedería si Dios permitiese que aquellos que tienen odio, envidia, contiendas y toda clase de maldad entren al reino de los cielos? Entonces, el reino de los cielos ya no sería más un lugar glorioso de felicidad, gozo y belleza. Por tanto, ¿qué pasará con las almas que no pueden entrar al reino de los cielos? ¿Tan solo se extinguirán? Aún las almas que son como paja, puesto que han recibido el aliento de vida de Dios, existirán para siempre y no podrán extinguirse. Por eso, tiene que haber un lugar en donde permanezcan para siempre. Ese lugar es el infierno. Esas almas que han llegado a ser como paja serán castigadas en el fuego eterno de acuerdo a la paga de sus pecados. El infierno se divide en el lago de fuego y el lago de azufre. Una vez que alguien es aventado en uno de esos lagos, sufrirá eternamente. Nuestro Señor también nos dice que ese fuego nunca se apagará. Uno tendrá que sufrir en ese lugar para siempre. Todo esto es cierto y son hechos claros. Los miembros de la iglesia han podido ver con sus propios ojos y han experimentado ellos mismos las señales y las maravillas y milagros escritos en la Biblia. Por eso pueden creer que la Biblia es verdadera, que hay una vida por venir y que el cielo y el infierno existen. Además, a través de la lectura de los libros Cielo e Infierno, pueden saber más del cielo y del infierno y llegar a creer. Aún así, hay quienes dudan y no viven una vida de fe. Lo lamento por ellos. Mi corazón arde y se conduele por ellos. Ven tantas evidencias del poder de Dios cada semana. Ven señales, milagros y prodigios cada semana. Y me pregunto, ¿cómo no pueden creer? Ven las señales y los milagros que fueron mostrados por los profetas y los discípulos, y aún así no pueden creer. Realmente yo me conduelo por todos ellos. Amigos, hasta aquí han escuchado por qué Dios hizo al hombre y lo cultiva, forma y perfecciona en esta tierra. Ahora ya pueden responder a la pregunta, ¿para qué vivimos? Vivimos para llegar a ser trigo conforme al propósito del cultivo y perfeccionamiento de Dios. En primer lugar, debemos creer en Dios el Creador y luego aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. También debemos obedecer la palabra de Dios
y ser transformados nosotros mismos por el poder del Espíritu Santo para vivir una vida santa. Si hacen esto, Dios los reconocerá como sus verdaderos hijos, con los cuales podrá compartir su amor. Dios solo puede proteger a sus verdaderos hijos. Él caminará con usted y lo protegerá con la columna de fuego del Espíritu Santo, con las huestes celestiales y con los ángeles, y con sus ojos de fuego. De esa manera, el diablo ni Satanás podrán interferir en sus vidas y ninguna enfermedad o calamidad vendrá sobre ustedes. Aun si se produce un accidente de tránsito por error suyo, Dios protegerá sus cuerpos. Además, como tenemos numerosas iglesias alrededor del mundo, algunos de nuestros miembros tienen accidentes automovilísticos. Sin embargo, jamás he escuchado que alguien haya resultado con lesiones en el cerebro. Conforme a lo que Dios me dijo, amo mucho a tu rebaño. Por eso, aun cuando resulten heridos debido a un error de ellos, yo protegeré sus cerebros. Nuestros miembros están protegidos. Si se dañan un hueso, es porque no guardan el día del Señor, es decir, porque no vienen al culto el domingo y porque no diezman. Todos ustedes deben comprender correctamente la palabra de Dios, enseñarla adecuadamente y practicarla fielmente. La cabeza de nuestra iglesia es Cristo. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Rey. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Vino como Rey de Israel y es llamado Rey de Reyes. Sin embargo, hay otra persona que es como un emperador. Ustedes saben que un emperador está por sobre el rey. Sin embargo, hay quienes sirven a alguien como a un emperador, diciendo que Cristo es su rey. Dios Padre es el sanador. Sin embargo, esta persona tiene tantas enfermedades y no puede ser sanado. Sobre todo, si fuera como un emperador, tendría comunión y comunicación con Dios y estaría protegido por Dios. Y ninguna enfermedad ni germen podría afectarlo. No obstante, cuando se enfermó, no pudo sanar. Deben entender correctamente la Biblia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Él es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios le dio un nuevo nombre, Dios lo llamó Rey de Reyes. ¿Y cómo alguien puede ser un emperador? Entonces, Él los llevará luego al hermoso reino de los cielos, en donde disfrutarán de eterna felicidad y gozo. Amados hermanos, indudablemente hay un cielo y un infierno. Dios me ha dado a conocer y saber mucho acerca del cielo y del infierno a través de una comunión profunda espiritual, y también me ha mostrado visiones. Hemos publicado estos temas y este material en libros y hemos recibido del mundo entero numerosos pedidos de esta obra. Actualmente está traducida al inglés, español, chino, japonés, hindú, tamil y ruso, y ya se ha programado su traducción a otros idiomas. He oído que los que han leído estos libros han llegado a tener pasión en su vida de fe. Se arrepienten de haber tenido una fe tibia en el pasado y ahora se han vuelto apasionados en su vida de fe. Además, incluso los no creyentes aceptan al Señor luego de leer estos libros. Sobre todo en China y en otras naciones, muchas personas comparten y leen estas obras porque no hay muchas copias. Por eso, hasta la tapa o cubierta de los libros se desgasta. Me lamento mucho cuando oigo esto. El cielo es un lugar tan hermoso y feliz. El Todopoderoso Dios ha decorado el cielo de la mejor manera posible para sus amados hijos. Incluso el más bello y magnífico lugar en esta tierra no puede ser comparado con el cielo,
porque el reino de los cielos está hecho con la sabiduría y el poder de Dios el Creador, que no puede compararse con la habilidad del hombre. Por ejemplo, el oro, que es considerado en este mundo como algo muy valioso, en el reino de los cielos es usado solo para pavimento de las veredas y calles. Asimismo, toda clase de joyas preciosas, perlas y cristales sirven para decorar más bellamente las casas y moradas en el cielo. Esto se destina a los que van al tercer cielo o a un nivel más alto. El color y el brillo de cada joya es completamente diferente de las que hay en este mundo. Por ejemplo, la belleza de la cornalina en el cielo es completamente diferente en comparación a la de la tierra, y es como tratar de comparar el resplandor del vidrio con el del diamante. Incluso el brillo de las hojas de los árboles y el éxtasis del aroma de las flores en el cielo son tan maravillosos y hermosos que van más allá de la imaginación del hombre. En la Biblia, el apóstol Pablo dijo que había visto el paraíso, y el paraíso es el lugar más modesto para morar en el reino celestial. Tan solo viendo el lugar más modesto para vivir en el cielo, Pablo logró tener una fortaleza y una esperanza tan grandes. Aún en las pruebas y persecuciones más duras, él pudo regocijarse y dar gracias, y vivir su vida entera para el Señor. Ya les he explicado cómo aceptó el martirio por la espada con felicidad y gozo. Solo si sabemos qué clase de lugar es el cielo, podremos vencer todo tipo de dificultad en este mundo con acción de gracias, gozo y alegría. Dios está cultivando, formando y perfeccionando a los seres humanos en esta tierra para llevarnos a usted y a mí a esta clase de lugar. Dios ardientemente desea tener verdaderos hijos que se asemejen a Él y tengan un corazón santo y santificado. Espero que a través de este mensaje puedan entender por qué están siendo cultivados y perfeccionados en este mundo. Oro en el nombre del Señor, para que todos ustedes puedan vivir para siempre en el reino celestial como verdaderos hijos de Dios, compartiendo su amor con Él. I have a broken foot and you had broken your foot and paralyzed and born. Paralyzed. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Estoy sana. Gracias al Señor. El Señor, Jesucristo, Jesus Christ. Would you like to dance? Would you like to dance? Give it a shout. Jesus Christ. Tenía 6 años, con mucho dolor aquí, no podía. Strong chemical balance and a restoration of everything that was wrong in my body. 아프라이드 60세인 여성으로서 관절염이 있었다고 합니다. What? Stand up. Would you like to walk by yourself? Walk. Camina. Salta. Turn around. Jump. I was under heavy medication and I was in a coma after I took my last dosage and I was in a coma for 4 Me siento muy bien. ¿Por qué? What? I lost weight. Me siento muy bien. ¿Por qué? What? Porque he sido sanada. Soy libre. This surgery is in his knee. Completely. What happened to that? ¿Qué pasó? ¿Y cuál era tu problema? Mi pierna, My legs. Your legs? Yes, ALF. Anyway, this is the doctor's diagnosis for this lady. Would you like to walk by yourself? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 2 años. For 2 years. Me dieron 3 meses de vida, pero gracias a Dios
está operado de Dios. This man is saying now that the particular pain when he goes to the medicine still. Gloria a Dios. El problema yo tengo mucho, o tenía, porque desde que yo pensé que venía hasta aquí. Dígalo entonces. Tíralo. Just took it away. Hallelujah. ¿Vieron eso? Gloria a Dios. Él normalmente a esta hora en sesión, él la tenía en 350. This baby has been suffering from diabetes for the last 5 months. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Gracias a Dios. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Keep going. Keep praying. Praise the Lord. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y recibe esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio, en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno, en el nombre de Jesucristo, al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal endémica sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al enemigo el diablo y a toda potestad del aire, fuera, y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos,
engañadores, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere, y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar: lo he conocido a Dios. Él me ha respondido, Él me ha protegido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 영광
영으로 노래하리니 주님 내 찬송 들으시네. 온 마음 다해 온 몸 다해 나의 주님 찬송하리. 하나님은 영이시니 내가 영으로 노래하리. 하나님은 영이시니 내가 영으로 노래하리. 내가 영으로 간구하리니 주님 내 기도 들으시네. 온 마음 다해 온 몸 다해 나의 주께 기도하리. 내가 영으로 경배하리. 주님 나의 예배 받으시네. 온 마음 다해 온 몸 다해 나의 주님 예배하리. 하나님은 영이시니 내가 영으로 예배하리. 하나님은 영이시니 내가 영으로 예배하리. 거룩하시도다 우리 주 하나님 받으소서. 찬송과 존귀 영광 영원히. 하나님은 영이시니 내가 영으로 찬양하리. 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 내가 영으로 찬양